Gracias, Padre, por este tiempo que nos estás dando. Te ponemos en tus manos, santificamos este momento, ponemos en tus manos nuestras cargas, nos ponemos a cuentas contigo. Algo que tengamos contrario a tu evangelio, que te esté estorbando, Señor. Quita todo estorbo en medio, pero quítalo de nuestras vidas, no solo para este momento, sino ayúdanos para que este estudio ilumine nuestro entendimiento y podamos retirar esos obstáculos que tú ya has predestinado retirar. Te pedimos en el nombre de Jesús por todos nuestros familiares, por todas las personas que están atravesando por enfermedad o que están extraviados, porque pues cada día vemos más y más y más que en las redes sociales se buscan personas extraviadas. Te pedimos por ellas, Señor, porque por el tiempo que están pasando, que por favor te reveles a la vida de aquellos que les privan de su libertad, que reveles a sus corazones para que pueda manifestarse tu Hijo Jesucristo y que por su gracia pues todos ellos sean liberados. Te pedimos también por los que están ausentes, por los que están perdidos, por los que están, las familias que están incomunicadas, para que puedas darle paz a los familiares, que puedan saber de aquellas personas de las que no han tenido noticias por alguna u otra circunstancia diferente. Te pedimos por los que están pasando por enfermedad, Señor, para que tú puedas restaurarles su salud y encamines esa enfermedad a bien para que puedan conocer tu rostro. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos a este estudio. Continuamos con nuestro tema, la línea de tiempo de la transición de Santiago, de la epístola de Santiago a la carta de Gálatas. Y pues hemos visto claramente que es una etapa crucial dentro de la enseñanza del Evangelio de Cristo. Y esto lo podemos dilucidar por estas dos epístolas. Dentro de ellas, específicamente en la de Gálatas, descubrimos que hay un pleno cuidado por parte de Pablo y minuciosamente expone el Evangelio ante Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, para constatar que la doctrina que está exponiendo sea la correcta. Y es interesante que sea parte de la exposición de Pablo a los Gálatas, dándonos prueba de que cuando estamos ante un público que ha sido expuesto al Evangelio o al conocimiento de Cristo, no evaluando lo que ya recibieron, sino por el contrario, para nosotros sí será muy valioso dar muestra del conocimiento que estamos por exponer. En el caso de Pablo podemos apreciar que él fue con un consejo superior, Gálatas 2:2, y lo expuso en privado a los que tenían cierta reputación. Hermanos, esto debe de enseñarnos, y una vez reiteramos que no hay hermanos cristianos de la secreta. Es de Dios exponer todo lo que Dios ilumina en nuestro entendimiento para que corroboremos lo que estamos compartiendo, ¿no? Veamos que aún el mundo, cualquier científico, busca comprobación de sus propuestas y por qué nosotros debemos de actuar diferente, ¿no? Fuera de la cobertura de nuestros pastores y líderes, si estamos recibiendo un ejemplo contrario. Obviamente, pues hay casos específicos que pues ya Dios ministra cuando estamos apartados en algún pueblo o en algún otro lugar enseñando el Evangelio, pues es en base a todo lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y que hemos y a través del conocimiento del que hemos crecido, que vamos dando muestra de todo esto. Y de esta manera Pablo tiene la oportunidad de detectar aspectos fundamentales, que lo vamos a ver en la parte de Gálatas, y entre ellos son hermanos falsos que están introducidos a escondidas, Gálatas 2:4, y con el único propósito de esclavizarlos nuevamente a la ley de Moisés. Per, ahorita quiero darte la introducción porque tú tienes la exposición de esto que estamos tocando, pero ya de una manera histórica, ¿no? ¿Qué podrías relatarnos entre lo que pasó? Fíjate la escena, ¿no? ¿Qué pasó de Pablo
claro, estoy partiendo de la base que estuvieron en el estudio anterior y para los que no estuvieron en el estudio anterior y lo están viendo ahorita, bueno, vimos que Pablo pasó 3 años antes de presentarse con Pedro y de estar con Pedro se fue a presentar con Santiago. Entonces, ¿qué sucede? No porque no lo sepamos, sino para que nos pongas en un contexto histórico. ¿Qué está sucediendo en ese triángulo? ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué nos puedes decir históricamente? ¿Qué dicen los libros de historia? ¿Qué dicen los historiadores acerca de ese suceso en la etapa de la predicación del Evangelio? Adelante, Fer. Bueno, muchas gracias, Salim, por estarme este espacio. Bueno, antes de entrar en el contexto de lo que estaba pasando, quiero hacer un preámbulo de cómo está conformado lo, lo de Galacia, ¿no? O sea, me apoyo de un comentario que es de John MacArthur, en el comentario de Gálatas. Él nos comenta que Galacia se entiende que es una provincia romana en la época de Pablo, que incluía a Siria, Liconia y partes de Frigia y Capadocia. También incluía ciudades de Antioquía, Listra, Derbe y Iconio, que Pablo visitó en su primer viaje misionero, y eso lo podemos ver en Hechos 13, 14, y en el segundo en Hechos 16. Ahora, ya entendemos que es Galacia, o sea, sí sabemos que está la ciudad de Galacia, pero son todas las comunidades que estaban alrededor, porque en las cartas tenían que correr de iglesia en iglesia, y esos eran los avisos que manejaban. Y otra fuente que encontré de un teólogo en el año de 1842, que se llama William Miller de la Biblioteca Británica, en su estudio de la Biblia sistemática, entre varios libros, pero el que yo me apoyé fue en este libro que es el estudio de su Biblia sistemática. Hablan que los cristianos de Antioquía de Siria, en Gálatas, capítulo 2, versículo 11, era la ciudad de Antioquía de Siria, fue fundada en el primer rey Seleucida, Seleuco, hacia el año 300 y se tenía que era una población entre 200.000 y 600.000 habitantes. Y también actualmente han encontrado vestigios de esa época, instrumentos con los que se defendían o comían. Tienen una más de 12.000 o 13.000 artefactos que han encontrado entre edificios. Era una ciudad muy próspera en aquel tiempo y fue fundada en el año 64 antes de Cristo y se declaró una ciudad libre y se convirtió luego en la capital de la provincia romana de Siria y en la tercera ciudad más grande del imperio. Esta gran ciudad se convirtió en el centro del cristianismo. Muchos creyentes huyeron a ese lugar por la lapidación de Esteban y la predicación de la población y además había judíos y nuevos, digamos, nuevos cristianos. Eso para mayor referencia lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora, la comunidad cristiana de Antioquía prosperó durante un año. Bernabé y Pablo instruyeron a estos creyentes que fueron los primeros a ser llamados cristianos. De hecho, lo podemos ver en Hechos 11, 25 y 26. Ahora bien, pero surgieron otras tensiones. ¿A dónde vamos? A la pregunta que tú me hiciste. Una pregunta, Fer. Dime. ¿Dónde queda la iglesia de Jerusalén en ese momento, la que lideré a Santiago? Queda del lado de donde está Damasco, es en la parte de, digamos, ahora sí que donde esté el oriente, vaya, pero Galacia va al norte, O sea a que lo hay que ahora se conoce. cierta distancia que recorrer entre una y otra, ¿no? Sí, la distancia, no te tengo el dato, pero sí, qué buena pregunta que me hacen. Es como si fuera de la Ribera Maya a la Ciudad de México. Esa distancia es la que se había entre Jerusalén y Galacia, Te en lo digo kilómetros. te lo digo por esto, porque como hay un espacio-tiempo entre que va a ver a Pedro y luego se presenta contra Santiago, pues vale la pena, y luego, bueno, hay un tercer suceso que es volverse a encontrar con Pedro, que lo vamos a tocar más adelante, pero es interesante saber que hay un espacio físico que determina un tiempo residual, ¿no? Entre Sí, un o sea, evento y otro evento, ¿no? Eso era todo aclararlo para que nos... ampliar un poquito ¿Ah? a tu pregunta, le amplio un poquito.
Por eso es que cuando lapidaron a Esteban, muchos nuevos convertidos se fueron ahora sí que al exilio, a irse lo más lejos posible. Y por eso se fueron a Galacia, a los Gálatas, a esa zona de por allá, porque esta era una ciudad próspera y ahora sí que pusieron tierra de por medio para no ser alcanzados en ese tiempo por Pablo. O sea, huyeron. Por eso es una distancia bastante larga en kilómetros. Entonces, no, Perdón, y complementando, de hecho, por eso la Carta de Santiago empieza a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión, o sea, a los judíos exacto, cristianos, ojo, ¿no? Ojo, ¿no? Judíos cristianos que están dispersos, ¿de acuerdo? así es. Ok, sí, adelante, perdón. Sí, no te preocupes. Luego ya, entonces, a lo que me preguntabas al principio, ahí en ese tiempo, bueno, el tiempo que pasó, pasaron un periodo de 3 años, y nos surgieron otras tensiones en la iglesia de Antioquía, o sea, en Antioquía de Siria, y se convirtió en el escenario de otro gran debate, esta vez sobre los cristianos judíos y los judíos ortodoxos, y entre gentiles y otros, como sucede en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Y de ahí me apoyé en otro comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, el tomo número 10 de Gálatas y Efesios, que nos comenta una parte de la vida de la iglesia original de los judíos. Era una comida en común que se llamaba ágape o fiesta del amor. Ya me logro más o menos explicar cómo era su fiesta. O sea, en esta fiesta toda la congregación se reunía para participar de una comida general provista mediante un reparto de recursos y medios que se tuviera. Pero muchos de los esclavos debe haber sido como una única comida, algo especial, algo hermoso que se tiene que esperar toda la semana para ese momento de la fiesta y expresado de ¿Cómo- una manera muy especial de ¿Y, comunión. y cómo todo este escenario interviene en la interacción entre los tres? O sea, a eso nos vamos. O sea, los judíos, no olvidemos que ellos se consideraban del pueblo escogido de Dios y se sentían exclusivos y no podían mezclarse entre los impíos y gentiles, y mucho menos con los nuevos convertidos. Pero Pedro todavía tenía una educación judía, o sea, todavía le ganaba la carne. O sea, como sucede hoy en día, y luego queremos ser partícipes de otras actividades que ya no nos compense a nosotros. Pero Pedro, quería participar y quería ser partícipe de esa celebración. Y en este momento de la fiesta fue cuando Pablo llegó al lugar. Bueno, entonces Pablo se quedó abrumado de lo que estaba pasando aquí, ¿no? O sea, como una fiesta, nosotros somos judíos, ya no somos judíos, ya somos cristianos. Entonces, en el comentario de William Barker menciona que él decía a Pablo, una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de clases. En la presencia de Dios, una persona no judía, ni gentil, ni noble, ni plebeya, ni rica, ni pobre, es un pecador porque en Cristo murió. Si las personas comparten una común filiación, también tiene que ser para las hermanas. O sea, Pablo todavía se refiere más, yo que una acción intensa era necesaria para contrarrestar la decisión que había tenido lugar. No espero, y termino, no influía en el hecho de que estuviera en ella el nombre y conducta de Pedro. Era algo malo. Y eso era lo que importaba a Pablo. Un hombre famoso no puede nunca justificar una acción infame. La acción de Pablo nos da un ejemplo gráfico de cómo un hombre fuerte, con su firmeza, puede poner en jaque una desviación del curso correcto antes de que se convierta en un desbordamiento. Yo creo que a lo mejor contesta tu pregunta, man. O sea, traduciendo, dicho de otra manera, tenemos que captar que cuando se está predicando el Evangelio de Cristo, hay una fuerza cultural externa que no solo se opone, sino que succiona a los que ya han recibido el Evangelio para para dar para atrás, de alguna manera, ¿no? Decirlo, Así es, para, para claudicar en el progreso del Evangelio, ¿no? O sea, entonces así hay es, una fuerza que se opone en ese momento y yo pienso que va a estar muy grave la situación porque acababa de exponerse, o sea, se está empezando a exponer. Entonces, ¿cómo sientes tú que esa oposición era
¿qué, cómo podrías describirnos la intensidad con la que la oposición estaba en ese momento? Tu volumen se oye muy bajito, ya no te entendí lo últimas frases que me Ah, mencionaste. ok. Lo que me gustaría añadir sería, eh, ¿cómo podrías describir? ¿Ya me escuchas bien? Y ya te escucho mejor. Lo que me gustaría que añadieras es cómo nos podrías ejemplificar lo fuerte que estaba la situación en relación a esa oposición cultural que se levanta en contra del Evangelio de Cristo. Yo lo Que este- puedo ejemplificar con la época actual que estamos viviendo. Acabamos de pasar una época de muertos y nosotros nos gana, para muchos que eran de la religión tradicional, que las fiestas que se hacían. Entonces éramos partícipes de la cena o de la comida, de las ofrendas, y a la vez estamos pisando terreno cristiano. Y eso es lo que pienso que pasó con Pedro. Pedro tenía influencia de los judíos, como nosotros ahora tenemos la influencia de lo que es las fiestas de muertos. Y es como llegar a Pablo y nos dijera, oye, ¿estás con Cristo o no estás con Cristo? Porque estás hablando de muerte. Es como en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, pienso de una manera ejemplo que eso es lo que pasó. Por eso era importantísimo que, bueno, Pablo, de cierto modo, tenía que exhortarle a Pedro, porque Pedro en ese momento estaba siendo cabeza de la iglesia, en ese momento la iglesia de cristianos. Y obviamente para los judíos, órale, venga, 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 y otra vez vuelven a hacer su circuncisión y sigue siendo, y se forman, y eso se formó con los judaizantes. Los judaizantes estaban, de alguna manera, querer acabar con los nuevos convertidos. Esa es una manera como para ejemplificar lo que se estaba viviendo para poderlo entender al día de hoy. Yo sí lo interpreto. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Nos queda. Si alguien tiene alguna duda, por favor, es el momento de intervenir antes de que continuemos. Y pues algo más que debas agregarnos en relación a esta situación que se está viviendo entre la escritura de Santiago y la epístola de Pedro. Pues ahorita sería por el momento lo que puedo compartir. Ok, pues muchas gracias, Fer. Ahora, ¿cómo ha sido la dinámica de este estudio? Ahora vamos a la escritura, ¿no? Para corroborar lo que nuestro hermano Fernando nos está diciendo. Y hoy vamos a ir un poquito mucho más profundo en este estudio de la línea de tiempo. Y vamos a dar lectura, acompáñenme por favor a Gálatas 2:11. Vamos a leer del versículo 11 al 16, por favor, si gustan acompañarnos, porque en materia de evangelismo, esto que vamos a leer es muy importante para nosotros. Vamos a, Dios mediante, vamos a sacar mucho provecho de esta situación para hacernos de herramientas que sean favorables para nosotros cuando estemos evangelizando. Si ya están ahí, voy a dar lectura, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero vean esta situación. Antes de continuar, perdón, eh, se me ocurre que les voy a poner un poquito el antecedente de cómo es que Pablo, perdón, llegó a esa situación. Vamos a Gálatas 2:18 para recapitular un poco lo del estudio anterior y no perdernos en ello. Dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces vemos que primero Pablo estuvo con Pedro. Acabado ese tiempo con Pedro, por eso queríamos mencionar la parte de la distancia, ¿no? Porque vemos que no está fácil haber ido con Pedro y luego irse con Santiago. No es un viaje sencillo, ¿no? Entonces tuvo que tener su tiempo con Pedro y luego va a Santiago y observemos que en esa primera visita con Pedro, no hay ninguna acción de Pablo hacia Pedro, ¿ok? Tomen nada más esa pequeña nota.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, regresemos a Gálatas 2:11, y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quedémonos hasta ahí. Les voy a leer esto en la Nueva Traducción Viviente. Vale la pena que se los lea. Y dice así: Nueva Traducción Viviente, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Gálatas 2:15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Vemos claramente aquí una situación, y es interesante que la línea de tiempo nos permita ver que esta situación no solo es producto de una epístola escrita y, como pudiéramos pensar, inspirada nada más. No, es producto de una circunstancia. Entonces, ¿qué podemos rescatar nosotros cuando vamos a predicar la palabra, cuando estamos caminando entre los hermanos en la iglesia, etcétera? Vamos a obtener muchos elementos, pero uno de ellos es que todo nos mueve a una circunstancia. No podemos dejar a un lado la circunstancia que está viviendo a quienes nos dirigimos. Y Pablo no hizo la excepción. Entonces vemos que sí, aquí hay una situación y Pablo la está enfrentando. Entonces, Pablo ha ido a presentarse con Pedro, primeramente, y posteriormente con Santiago. Pero hay algo que sucede entre esos acontecimientos que se levanta a Pablo resistiéndose a Pedro, porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio. ¿Y cómo podemos poner en práctica esta parte de la historia que comprende la predicación del Evangelio? Tenemos que ampliar la visión y darnos cuenta que no hay diferencia entre pasar del judaísmo al Evangelio de Jesucristo, como tampoco la hay de pasar del catolicismo al Evangelio de Jesucristo, y como tampoco la habrá de pasar en nuestros pensamientos, creencias, costumbres al Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Dicho de otra manera, díganme ustedes, hermanos, ¿acaso creen que si nosotros fuéramos judíos y Cristo se revela a nuestras vidas, conocemos su evangelio,
¿Creen que haya una diferencia de que lleguen nuestros hermanos judíos y nos digan, oye, no olvides el sábado, oye, tienes que que el pan y que cortar la comida de esta manera y que todo lo tienes que hacer de manera kosher, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia que, como bien lo decía el hermano Rioli, creen que hay alguna diferencia de que nosotros, proviniendo de una cultura católica, llega algún hermano nuestro y nos diga, oye, ¿qué te pasa? Tienes que ir caminando de aquí a tal lado, tienes que santificar las fiestas, tienes que guardarte que esto, las tradiciones. ¿Ustedes creen que hay diferencia? No hay diferencia, pero hay un común denominador. Jesús dijo, anchos son los caminos a la perdición, pero angosto el camino a la salvación. Entonces vemos que entre esas culturas, como bien pudiera ser el budismo, llámese o no religión, lo consideren o no religión, o lo consideren como una filosofía como una doctrina filosófica, ¿acaso hay alguna diferencia? De ninguna manera, porque todas ellas están comunicándonos a nosotros que algo debemos de aportar para agradar a Dios, de que algo debemos de hacer para que Dios nos conceda la salvación. Cuando nosotros ya en el Evangelio de Cristo sabemos que la salvación es por medio de la influencia de Cristo en nuestras vidas, que Él va a ir haciendo de nosotros una persona nueva, ya no en los deseos de la carne, sino en el espíritu, y no cualquier espíritu, un espíritu que está en Él, con su Espíritu Santo influenciándonos y amalgamados en nosotros, porque le hemos recibido como Señor, como Salvador, y porque hemos creído que Dios le resucitó entre los muertos. Y ahí está la fe. Luego entonces vemos que nosotros tenemos una labor que vemos que podemos ver cumplida cuando nos enfrentamos a esa situación. Entonces no debemos extraviarnos y por ello no podemos contender con las personas que están en esa posición, que están viviendo en una circunstancia donde a través de sus méritos o sus debilidades están tratando de agradar a Dios. Ok, ese es paso uno. Pero tenemos que ampliar muchos otros aspectos. Ok, ya vimos que todos ellos tienen un común denominador, que es agradar a Dios, y eso, hermanos, se le llama religiosidad. Si bien Santiago en su carta nos invita a mostrar nuestra fe por nuestras obras, él habla de una obra producida por nuestra fe. Se ve como enredado, ¿no? Pues Abraham tuvo fe primero. Por la obra de su fe, al entregar a su hijo, su fe le fue contada por justicia. Y nuestro punto es que todos transitamos de ese amplio camino de pensamientos a un estrecho camino y único, que es el conocimiento del pensamiento de Dios, y Jesucristo es por ello la piedra angular, redimiéndonos a nosotros de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a todos nosotros. Gálatas 3, 13 al 14. Si quieren, vamos a darle lectura. Gálatas 3, 13 al 14. Sigue siendo Pedro hablando, ¿ok? Sigue siendo Pedro hablando y aún en ello está, eh, y su discurso va enfocado también a hablarle es Pablo hablando, perdón, sigue siendo Pablo hablando y en su discurso le está hablando a Pedro. Y dice así, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Verso 14, para que con Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios nos llamó a dar libertad a los cautivos y hoy vemos que venimos a liberar por gracia a los cautivos de la maldición de la ley. Ya tenemos otro punto aquí en favor nuestro, ¿no? Ya sabemos que del frente de nosotros
hay muchos hermanos que están bajo la maldición de la ley. Entonces, ¿qué decimos? Que ya no basta que conozcan solo de Cristo, sino que están cautivos por la maldición de la ley. Entonces, vemos que nuestra labor no va nada más ahí en salir y predicar el evangelio de una manera, como alguien dijo hoy en la tarde, me dijo, de una manera light. Esto ya no es una manera light, esto ya es una manera contundente. Y vamos a ver si, en nuestra lectura más adelante de qué forma se pelea la batalla de la fe. La batalla de la fe. Porque aquí estamos peleando la batalla, la fe de los hermanos que están cautivos. Porque no hay que decir y no hay que pensar que ellos no tienen fe. Sí tienen fe, pero por su fe están cautivos en el pensamiento de que sus obras van a agradar a Dios. Ojo, entonces no conocen el Evangelio de Jesús. Ok, entonces vemos que la vida de Pedro, en ella podemos rescatar de lo importante que es esta, estar enfatizados en la carta de Santiago. Acompáñenme a Santiago 4:11 para darle lectura. Híjole, esto les va a volar a todos la cabeza. Por eso me encanta mucho que, que sepamos el orden de las cartas. Vean lo que dice Santiago. Recuerdan que les dije, perdón, ahora voy a exponer un poquito esto más didáctico. ¿Recuerdan que les dije hace un rato que primero fue Pedro, Pablo con Pedro, y luego Pablo con Santiago? Chequen esta situación, por favor. Entonces dice 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Acaso no vemos que Pablo no juzgó a Pedro? ¿Nos damos cuenta que qué pasó con Pablo? ¿Ya checan qué pasó con Pablo? Creo yo que de haberse presentado con Santiago, vean la conducta de Pablo. No juzgó a Pedro, él no lo juzgó, pero no sé, pero vamos a ver más adelante que no se quedó callado. Ahorita vamos a una pausa, ahorita vamos a una pausa, por favor, para que podamos volver a entrar a nuestro estudio y continuar con esto, pero quédense con esta idea. Chequen que en todo lo que leímos de la carta de Pablo y del regaño que le dio a Pedro, nunca lo juzgó, no lo condenó, sino lo exhortó. Amó. Ok, entonces Pablo no juzgó a Pedro, más bien puso por obras lo que expuso Santiago en su epístola 5:19 al 20. Vamos a dar lectura a la epístola de Pablo, que ya es al final, ¿eh? Vean lo que dice Santiago, vean lo que dice Santiago al final. Entonces, Santiago, en su capítulo 5, versículo del 19 al 20, dice estas palabras. Entonces, si no viéramos cómo se condujo Pablo, si no viéramos cómo actuó Pablo, pues tal vez esto no tendría sentido, pero wow, sí tiene sentido porque vemos de una manera práctica a alguien que puso por obras las palabras de Santiago, diciendo así, verso 19, 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecado, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hizo Pablo? Es impresionante, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? O sea, Pablo se volteó e intervino con Pedro. Y para que nos quede un poquito más claro, vemos que
Pablo, reagrupando nuestros entendimientos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a reagrupar todo lo que hemos visto hasta ahorita para que podamos tener una visión más interesante de esto. Entonces, fíjense esto, vamos a reagrupar todo nuestro entendimiento. Vemos que tenemos hermanos cautivos en la religiosidad, costumbres y demás situaciones en las que ellos se encuentran, a los que hay que darles el Evangelio de Jesucristo por el oír, hay que estárselos platicando. Y es por eso dice que la obra de Jesucristo dará su fruto a su tiempo. ¿Y qué han de oír si lo que hablamos no es el Evangelio? Entonces, paso uno, vemos a Pablo que va con Pedro. Escucha, ve todo lo que Pedro está haciendo. Luego va con Santiago. Y estando con Santiago, trata de ratificar que lo que él está compartiendo es correcto. Y luego vemos una tercera acción, que es Pedro llegando hacia donde está Pablo. Y cuando ve Pablo la conducta de Pedro, pero ya después de todo ese conocimiento que Dios le dio, o sea, porque Jesucristo le dio revelación, pero Pablo no se quedó ahí, fue y buscó consejo, fue y buscó que le dijeran que eso que estaba entendiendo estaba bien, y después de eso llega Pedro y empieza a mostrar una conducta que no va de acuerdo al Evangelio de Cristo, y le llama la atención. Y después de llamarle la atención, ¿cuál es el resultado? Que se cumple lo que dice Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Y qué les dije yo? Que esto dará su fruto a su tiempo, porque también vemos a lo largo del caminar de Pedro que pasó por muchas situaciones para ir entendiendo exactamente el evangelio que le fue dado a Pablo. Porque Pedro tenía el evangelio de los, de los circuncidados, de los judíos, y Pablo tenía el evangelio de los gentiles. Entonces vamos viendo que a Pedro le llevó su tiempo comprender toda esa situación, pero bueno, ese no es el tema de ahorita, ¿ok? El tema de ahorita es cómo lo usamos en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria tenemos que entender que tenemos hermanos cautivos con creencias, aunque tengan conocimiento del Evangelio de Cristo, quizá en sus vidas todavía están con prácticas y prácticas y prácticas y prácticas que vienen de un pensamiento contrario al Evangelio de Jesús, como es el caso de Pedro. Espero que lo haya expuesto correctamente. Entonces vemos que ahí hay un caso, ¿no? Podemos encontrar unos hermanos que estén en la situación de Pedro, a los que Dios nos dé palabra para ayudarles, ¿no? Para ayudarles a salir adelante. Y pues, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Como les decía yo en el estudio anterior, conocemos el Evangelio. Ojo, hemos estado a través de nuestros líderes y pastores viendo, escudriñando para crecer en ese conocimiento. Esa es parte nuestra, es una búsqueda insaciable que debemos tener constantemente. Pero asumiendo que ya la tenemos, como segundo punto tenemos a nuestros hermanos en Cristo que, como Pedro, están dando testimonio de un evangelio distinto. Y nótese lo siguiente, que en la vida de Pedro no se muestra una mala intención por parte de Pedro, más bien es su naturaleza caída y el temor que lo estaba arrastrando a dar un testimonio contrario. Entonces vemos que andaba como veleta, ¿no? Por un lado actuaba de una manera y por el otro andaba actuando de otra, por un temor equivocado. ¿Quiénes de nosotros estamos exentos de vivir así? ¿Quiénes de nosotros podríamos pasar por una situación similar que al enfrentarnos con personas de nuestro pasado, cambiamos nuestra conducta y negamos el Evangelio de Cristo por agradarles a ellos? Y así dice entonces, ¿a quién quiero agradar? ¿Al hombre o a Dios? Y Pablo dice a Dios.
pero no seamos infructuosos, entendamos que no estamos exentos de pasar por una situación así. Como tercer punto tenemos estos infiltrados. Escuchamos que hay unos infiltrados dentro del Evangelio, porque en la epístola de Gálatas vemos que no solo estaba Pedro en esta situación, sino que habían unos infiltrados que estaban judaizando la iglesia. Rioli, Fer, ¿nos puedes ampliar un poquito de eso, de los infiltrados que estaban en ese momento, de dónde venían y cómo llegaron ahí? Ellos llegaron precisamente cuando este, los nuevos convertidos se fueron hacia Gálatas, o la zona de allá, y los judaizantes, que son los, digamos, los judíos ortodoxos, o los que siguen la ley, pues es como se enteraron, ah, mira, se fueron para allá, vámonos a alcanzarlos allá, porque no pueden estar dispersos, no podemos permitir que los cristianos, recordemos que la palabra cristiano era como algo malo, algo despiadado. Entonces los judaizantes, pues se le llaman así, porque se dedicaban a oprimir. ¿Y qué hacemos? Pues vamos con Pedro, él es el que los está llevando al Evangelio. Y por eso es que llegaron era como una resistencia para los mismos judíos, para acabar con los cristianos y poder seguir con las viejas tradiciones de la ley mosaica. Por eso es que llegaron los judíos ortodoxos sobre los cristianos. Esa creo que contesta tu pregunta. Sí, es correcto. Y bueno, aprovechando este punto, pues vamos a tomar en cuenta que los infiltrados tenían cierta autoridad. Ojo, o sea, no eran unos nuevos. Habían, tenían cierta autoridad. Por eso Pablo se presenta como, ah, sí, tú muy, pues yo era más que tú. Vean lo que dice, ya no vamos a entrar tanto a la lectura, pero chequen bien lo que dice el libro de Gálatas. Si ustedes creen que eran grandes, yo era mayor que ustedes. Y ahí se las avienta. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a un público. Entonces, a ese público que se dirige, llega el momento que Pablo tiene que mostrar que en su pasado, que en su antes de Cristo, él era mayor que todos ellos. Ok, paso uno. Ahora, ¿qué nos excluye a nosotros de estar viviendo una situación así? Que estemos en una comunidad, ya no hablemos de una congregación, no hablemos de una iglesia, ¿ok? Estemos en una comunidad, conviviendo con un grupo de personas de las cuales nosotros socialmente pertenecemos a ello, y alguien llega y está dando testimonio y está incitando a los jóvenes que nos rodean o a las personas que nos rodean a llevar una conducta que sabemos que no pertenece al Evangelio de Jesucristo. A nosotros no nos importa si la persona que lo está haciendo lo ignora o conoce o tiene conocimiento de causa. Ese no es nuestro tema. A nosotros nuestro tema no es si la persona tiene conocimiento de causa o no de lo que está haciendo. Nuestro tema es que estamos ahí enfrente, viendo la situación, y tenemos la capacidad y las armas y los elementos para decir, espérame. Todo eso que dice pudiera estar bien para ti, pero delante de Dios va en contra de su pensamiento, de su voluntad, y entra una conversación donde le decimos, ah, pues lo que pasa es que no has leído el Evangelio, lo que pasa es que no has leído esto, pero fíjate ahí, te lo voy a platicar. Lee todo lo que estás pensando y te voy a decir lo que piensa Dios al respecto de lo que tú estás pensando. Entonces, de una manera eh, cordial, estamos entrando ahí a platicar con alguien de una circunstancia que tal vez él desconoce. Ya si no la desconoce, pues bueno, nos hemos topado con un enemigo y pues cual David a Goliat hay que darle una pedrada en la cabeza y tirarle y cortarle la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra situación. Sin embargo, ya vemos aquí en este escenario que, que es muy importante tomar en cuenta ese testimonio que está haciendo Pablo a nosotros. Imagínense el apóstol Pablo, se preparó y se instruyó para poder enfrentar en una misma situación tres escenarios diferentes.
Vean esta carta de Gálatas y Pablo está enfrentando tres escenarios distintos en un mismo momento. O sea, se está enfrentando a unos infiltrados, está con unos hermanos que están apostatando de la fe y por el otro lado está con un hermano que anda perdido en el espacio, intrínsecamente ayudándole a los infiltrados, ¿no? O sea, si con queriendo o no queriendo, el otro le está echando leña al fuego, hijo. Y Pablo, que aparte que tiene una reputación de uyuyuy, ayayay, como diría Jesse, ¿no? Imagínate un cuate que, oye, tienes la reputación de uyuyuy, ayayay, y te tienes que aventar el tiro de poner en su lugar a todos. Entonces, vamos comprendiendo la epístola de Pablo en base a esos elementos y vamos viendo que él la construye para poder abrirse paso y acreditar todo lo que va a exponer en su epístola. Y vean entonces que la redacción de la epístola va ligada muchísimo a toda la historia y toda la situación que estaban viviendo en ese momento. No somos ajenos a las circunstancias que vivimos. Entonces, cosa es predicar el Evangelio y cosa diferente es exhortar a alguien a caminar en el Evangelio, a exhortar a una persona a conocer el Evangelio, a exponer a quienes con conocimiento de causa tratan de alejarnos del Evangelio de Cristo. Tenemos estas tres situaciones, ¿no? Y vean que Pablo expuso a los que venían a tropezar a todos, expuso a los que estaban confundiendo, porque este grupo de infiltrados estaban confundiendo a ovejas y querían sacar esas ovejas del redil del Evangelio de Cristo para llevárselas a otro redil. Y Pablo, que debería de estar ahí como atalaya, pues, ¿qué les puedo yo contar? Pero es por su naturaleza, por su debilidad. ¿Lo podemos juzgar? No. Santiago dice que lo hagamos regresar al camino. Y creo que Pablo nos los muestra con mucha maestría, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con lo del estudio. Esperamos en Dios que podamos poner estas cosas en práctica. Como ven, este, siempre nuestros estudios tienen un contexto muy amplio y en resumen, encontramos que la voluntad de Dios para con nuestro ministerio y para con nuestras vidas es muy específica, ¿no? No divagante, sino muy específica. Y vemos que las circunstancias no cambian esas circunstancias que estaba viviendo tanto Santiago en Judea, la iglesia judea, como los Gálatas, ¿no? Que como bien dice Rioli, se fueron a refugiar allá. ¿Y cómo empieza Pablo? Me sorprende qué rápido se alejaron del Evangelio. Esa palabra, vean, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, es increíble. Fíjate, aquí está, en el uno. Fíjense las palabras que dice Pablo, Gálatas 1:6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguno predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea persona, que esa persona sea maldita.
¿Qué más les puedo yo decir? ¿Verdad que el orden sí importa? ¿Verdad que es importante conocer cómo se van haciendo los acontecimientos? Igual en la vida de cada una de las personas que Dios nos ponga a nuestro cuidado, tenemos que entender también que sí importa cómo fueron sus acontecimientos. No puedo estar, creo yo, ese es mi pensamiento, que no podemos dejar de lado las circunstancias de alguien al que le vamos a platicar y a predicar la palabra. El mismo Santiago dice, oye, si un hermano tiene necesidad de cobija y de alimento y tú le dices, ve a tu casa, ve con Dios y arrópate y caliéntate bien y no le provees para eso, ¿qué onda, no? Claro, lo está poniendo de una manera física, pero sabemos nosotros que arroparse es arroparse en el conocimiento de Dios, no solo en la parte física. Porque entonces vamos a caer en lo que Jesús les dijo, hipócritas, porque, porque se les olvidó la misericordia. Entonces es importante hacer la uno como lo otro. Si es importante diezmar, sí, sí es importante. Y la misericordia. ¿Y acaso no sacar a una persona del cautiverio? Díganme si sí o si no es un acto de misericordia. Yo creo que eso es un acto de misericordia. Cuando nos metemos a las circunstancias de las personas buscando sacarlos del, del cautiverio de esclavitud que es producto de la naturaleza de pecado que tenemos y que es encadenado por la ley y por la religiosidad de querer agradar a Dios. Dios no se enoja porque nosotros queramos agradarle. Al contrario, por eso nos muestra cómo podemos ser justificados delante de Él. Pues sería todo para mí, por mi parte. Si alguien quiere comentar algo del estudio, están los micrófonos abiertos antes de que nos despidamos. Adelante. Pues mira, yo lo que aprendí en este estudio, cuando estaba buscando la línea de tiempo, me hizo a mí, bueno, esta enseñanza que ahora vimos de Gálatas y de Pedro con Pablo, pues a mí me pasa. Hay veces cuando yo me convertí al cristianismo, hace ya como 12 años más o menos, y la verdad me fui lejos. O sea, yo vivía antes en la Ciudad de México y fui a vivir a Coacalco, la parte norte del Estado de México, y en ese tiempo conocí a Cristo. Y después me tocó venirme aquí a Toluca, ¿no? Ya tengo en Toluca, llevo 10 años, y, y hay veces que en ese inter que conocemos la palabra de Dios, regresamos a mi ciudad natal, que es la Ciudad de México, y en un principio yo me decía, ya soy cristiano, pero me quedaba callado y participaba en las actividades de la iglesia católica en la que yo estaba. Y no defendía el evangelio. Entonces me estaba comportando como un Pedro, ahora que lo veo así. Y hoy en día, ahora sí, a donde sea que vaya, eh, traigo el estandarte, pero de Cristo. O sea, adelante, ¿no? Desde tener mi templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros, ante lo que está lo demás. No dejarnos, por así como dicen, en el caso de los judíos, pues dejarnos, ¿no? O en el caso de los católicos, no catolicarse, ¿no? Entonces, defender el Evangelio, que es lo que Pablo le muestra a Pedro. Bueno, y en Yo el le caso de advertí, los hippies, hipiarse, ¿no? ¿O qué? Y ándale, sí, exactamente, sí. Entonces, eso a mí me sirvió de enseñanza, o sea, con lo que compartiste, amplió más mi intimidad con Dios, poderlo conocer más, que es lo que me ha mostrado el Señor. Entonces, a mí sí, la verdad, mi respeto para este momento, esa enseñanza, me abrió más el entendimiento hacia el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora que alguien quiera compartir algo, pues adelante. gracias, Turito. Y es el aviso de que ya va a empezar la clase de IT. Ah, ok. Pues si quieren, Yo, vamos yo a. sí quiero compartir algo. Gracias, hermana, por favor. Gracias. Bueno, ahorita apenas me metí al final. La verdad es que nunca había estado en uno de estos Zoom y prometo ya tener más cuidado con, pues, tener el conectarme en tiempo, ¿no? También hay que respetar los tiempos de ustedes, ¿no?
Pero lo poquito que alcancé a escuchar y todo, créame que tiene toda la razón de lo que ahorita decía. Yo ya estaba así como que, yo decía, pues yo el viernes en la tarde no estoy para nadie, porque por si las dudas hago Shabbat, ¿no? Y por si las dudas, pues también guardo el Mm. domingo, ¿no? O sea, yo de plano, yo no estaba para nadie desde el viernes en la noche, sábado y domingo, ¿no? Mejor cubro todas Y las bases. exactamente, ¿no? Entonces sí empieza, bueno, gracias a Dios mi mamá está muy metida y todo, y sí me decía, bueno, es que, mija, no se abroga la ley, ¿no? La salvación es por fe. O sea, estás haciendo de menos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y yo decía, no, pero es que hay que guardar y que la Torah, no, estaba yo súper mal, ¿no? Y créame que ahorita lo que usted dijo de que qué personas son maldecidas, fíjese que realmente todo quien me compartió de ese tema no he visto fruto en ellos y tristemente, y lo digo, han acabado mal. Digo, doy gracias a Dios por las bases que yo tengo desde Vida Nueva y a las iglesias que he ido donde imparten la sana doctrina, porque yo creo que también me hubiera jalado la corriente, ¿no? Pero digo, ahorita lo que acaba de decir es muy cierto. Muy cierto, y yo doy gracias a Dios de que, bueno, estuve un tiempo en el ITI, tengo que volverlo, sé, pero a lo que voy es que sí no hay que dejarnos llevar por ninguna corriente, porque de plano yo dudaba, ¿eh? O sea, yo estaba en que no, yo ya guardaba Shabbat, mi mamá me dice, ahí viene la judía, ¿no? Y Bueno, entonces, hermana, le voy a dar consuelo ajá, recordándole las palabras que Jesucristo le dijo a Pedro. ok, Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, a dos personas el diablo ha pedido zarandear, pero yo oré por ti para que cuando regreses confirmes, afirmes a tus hermanos. Todos en algún punto creo wow, yo que estamos siendo llamados a ser zarandeados, pero eso sí, Dios lo encamina bien para confirmar a nuestros hermanos, como los testimonios que podemos dar cada uno de nosotros. Yo tendré el mío, a ver si algún día les platico respecto a esto, gracias. pero todos venimos de esa zarandeada. Ujú. No No, me pues, jus- no justifico, ajá, no es consuelo, pero sí es parte del plan que Dios tiene para hacernos madurar en el carácter de Cristo. Adelante, por favor. gracias. Bendecida noche, gracias. Nada. Pues si ya no hay más que compartir, si gustan acompañarme en oración para todos los que nos están viendo, Leti, ¿quieres compartir algo? No, maestro, nada Ah, más me quería despedir y agradecer no, mucho porque fue bien edificante. nada más antes de que nos despidamos, por favor, si me acompañan en oración para todos los que nos están viendo, y si tú que nos estás viendo crees que estás viviendo esta situación, que estás buscando agradar a Dios, que tienes una culpa de la que no puedes escapar y que crees que tus actos o tu arrepentimiento fundado en las obras puede agradar a Dios, hoy queremos que pongas todas tus cargas en nuestro Señor Jesucristo. Trae todas tus cargas, trae todos tus pensamientos y haz con nosotros esta oración de la que todos nosotros te vamos a acompañar. Repite con nosotros, Señor Jesús, hoy vengo con todas mis cargas, con todos mis pensamientos, afligido, cansado, Señor, cansado de buscarte, de saber que no estoy cumpliendo tus expectativas, pero hoy rindo mi voluntad a tus pies para que sea tu Hijo Jesucristo, mi Señor, que sea tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Toma todos estos pensamientos de los que yo no puedo escapar. Transfórmame en una nueva criatura, porque Dios te resucitó de entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos, para que lleguemos a conocer a tu Padre, que ahora por tu gracia es nuestro Padre, porque coherederos somos juntamente contigo por este sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias a Dios por tu vida, Jesús. Gracias porque hoy llegué a este momento aquí. Te recibimos como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hoy que nos estás viendo tomaste esta decisión de que Jesucristo sea la lámpara a tus pies,
que sea la influencia de tu vida en tu corazón para que se refleje en tu vida, pidiendo la gratitud. Por favor, déjanos una manita arriba, danos alguna señal para saber que hoy hay fiesta en el cielo por tu vida. Gracias por este momento, pues estamos despedidos y todos los que estamos aquí en la parte presencial, pues nos despedimos de los que nos están viendo, que sigan estas transmisiones y gracias por todo.